Lilian, Bueno, ¿cómo generar abundancia en este año nuevo, en el 2024? sí, Carmen, esto es un tema que efectivamente nos compete a todos, ya que tenemos un 2024, pues, entre comillas, movidito, ¿sí? Dependiendo en qué parte del mundo físico estemos, por un lado, y por otro lado, dependiendo de lo consecuente que seamos con nosotros mismos. Eso es muy importante. Entonces, realmente el 2024 viene como un gran desafío para manifestar la justicia. Y esto significa que todo aquello que por justicia divina has de vivir, se te da. Esto funciona tal cual así. Entonces, en este año es el año de la manifestación por justicia. Es por eso que es tan importante el tema de la prosperidad, el tema de la abundancia. Y bueno, yo siempre decía, no me gusta dar recetas, ¿verdad? Pero he visto en algún comentario por ahí diciendo, por favor, necesitamos por lo menos una guía. O alguien decía algo así como, algunos necesitamos recetas. Entonces, bueno, pues voy a intentar ser mucho más precisa y dar alguna pauta muy clara, ¿sí? Muy pragmática, que también yo soy bastante así. Y cada uno lo va a adaptar en función de lo que sienta, de lo que desee y con lo que resuene, ¿sí? Entonces, como decía, lo primero de todo, el generar abundancia significa estar alineado con tu ser divino. Esa es la clave de todo. Y es por eso que este año es el año de la alineación, que ya hemos estado gestándola desde hace ya unos añitos, desde hace un tiempo, pero este año es el año ya donde ya no puedes, ya no deberías, puedes hacer lo que quieras, obviamente, pero ya no deberías estar durmiéndote en los laureles. Ya no. ¿Por qué? Porque el planeta sigue subiendo su vibración y todos los que estamos en este planeta hemos de alinearnos con ella, con la madre Gaia, la madre Pachamama. Entonces, en este año, el gran corazón de la madre tierra, el gran cristal, se activa. Se activa, no porque no estuviera activo, sino porque este año se activa. Este año es como, digamos, es como un gran Big Bang que se da dentro del corazón de la madre y nos va a resonar a todos y a cada uno de los seres que habitamos, tanto en superficie como en el mundo intraterreno y como en sobresuperficie, ¿sí? O sea, todas las ciudades etéricas que están sobre la superficie, por encima de la superficie, van a estar trabajando en la irradiación conjunta con la madre tierra. Entonces, todos nosotros que estamos encima de la superficie, vamos a notar muchísimo todas estas vibraciones. Vamos a notar muchísimo cómo se nos empuja literalmente, ¿sí?, a avanzar. La dirección que tomes en ese avance dependerá de ti, o sea, dependerá de lo que tú quieras para ti y dependerá, obviamente, de lo que tú has decidido también por contrato álmico, ¿sí?, antes de encarnar aquí, que esto lo he dicho varias veces, que cuando venimos aquí tenemos un contrato y ese contrato es el que llevamos a cabo en grandes líneas. Después, las minucias o los pormenores, pues ya las vamos sorteando en este caminar. Pero en realidad las grandes premisas y decisiones de tu vida las has tomado realmente ya y están en tu contrato, ¿sí? Así que para generar y para mantenerse en la prosperidad y en la abundancia, de lo que se trata es de alinearse, primero de todo, con tu ser. Alinearte con quién eres, alinearte con la parte en luz de tu ser, ¿sí? Y esto que digo, la parte en luz de tu ser, es porque efectivamente aquí hay muchas razas
vestidas en cuerpos humanos para mantener la atmósfera, o sea, para poder estar en este planeta. Y evidentemente, como seres individuales y que pertenecen a un colectivo, cada uno tiene esa memoria celular de su propio colectivo o raza cósmica. Entonces, todos aquellos que mantengan la energía crística y la reconozcan como tal, evidentemente van a alinearse con su propia luz, que es lo que se llama la luz caliente. Aquellos que están alineados porque pertenecen a una raza cósmica que mantienen una luz fría, tienen la opción ahora de reestructurarse y aceptar la otra parte de su propia divinidad, que es la luz caliente que supone el amor incondicional en libertad. Entonces, como veis, es un año importantísimo en donde se ha de tomar decisiones. Se ha de tomar decisiones fuera del velo. Entonces, el velo, en realidad, que cada vez está siendo más transparente y cada vez hay más personas que están abriéndose a los sentidos extrasensoriales, y que hay más personas que sus sentidos extrasensoriales, no es que ellos se abran a ellos, sino que al revés, sino que los sentidos extrasensoriales aparecen en estas personas. ¿Por qué? Porque ya tienen un nivel de conciencia más amplio. Entonces, de lo que se trata es de salir del modo mente para entrar a un modo conciencial. Solo así podremos vivir en la prosperidad. Y la prosperidad no solamente significa, puesto que hemos estado muy acostumbrados a utilizar el término como una cuestión meramente material, económica, de bienestar económico, material, pero que está muy bien, para eso estamos aquí también, ¿sí? O sea, estamos en un planeta material que nos brinda absolutamente de todo y no somos dueños de nada, pero gestores de mucho. Entonces, cuando esto lo tenemos claro, es cuando la Madre Tierra converge en ti con tu propio universo en luz y comienzas a generar esa gran maestría de prosperidad y abundancia. Porque en realidad, para generar materia, lo primero que tienes que generar es la conciencia de ti mismo. Si no, no puedes avanzar. O sea, no puedes, esto es como decir, quiero ser millonario, sí, pero ¿para qué quieres ser millonario? ¿Por qué quieres ser millonario? ¿Qué vas a hacer con eso? Si tienes un buen motivo, el tuyo, que es válido, obviamente, porque en el universo todo es válido, pero todo tiene consecuencia. Entonces, este es el año justamente de la consecuencia, es el año de la justicia, de recibir las consecuencias de todo lo sembrado. Así que agárrense que vienen curvas. Muy interesante, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a vivir cosas muy diferentes, ¿no? A lo que hemos vivido hasta ahora. Sí, en grandes rasgos sí. O sea, a grandes rasgos la verdad es que sí. A nivel general, después cada uno tendrá su propia particularidad, obviamente, porque la vida de cada uno, en función de cómo la haya estructurado, pues ahora comienza a tener sus consecuencias, o sea, sus frutos. La consecuencia es un fruto, ¿sí? Entonces, pero a grandes rasgos, a nivel social, sí que va a haber, por ejemplo, cambios considerables en la economía. Ahora ya es momento de generarse, ya es momento de la libertad económica, sí. Generar cada uno su propio, en función de su propia misión de vida, su propio bienestar económico. Porque la economía no es ni más ni menos que una herramienta, un sistema a través del cual mantenemos una materia, ¿sí? Entonces ahora ya se trata de que cada uno
tenga esa libertad financiera para poder, porque en realidad cuando mantienes la libertad, vibras en libertad de tu ser, es cuando puedes hacer lo que realmente quieres hacer. Y es cuando, bueno, se gestionan un montón de negocios que en otro momento no hubiera sido posible. Entonces, hemos tenido muchos negocios basados en el abuso y en la usurería. Usería, sí. Esto ya va a ir cayendo, porque no se puede sostener una empresa, un negocio que va en decremento de otro. No. La luz ya está movilizándose, imperando. Ya hay muchísima gente, muchísimos seres, muchísimas personas por ese orden que están realmente no solo despertando, sino tomando conciencia. Porque la generalidad ya despertó. O sea, ya se hizo el despertar. Otra cosa es que como cada uno tiene un proceso individual, le toque ahora o lo quiera hacer ahora. Muy bien, nunca es tarde. Fantástico, maravilloso, felicidades. Pero el despertar, digamos que ahora ya no es tan importante. Ahora de lo que se trata es de que los que ya despertaron tomen la conciencia de su despertar y manifiesten creando y co-creando su realidad en beneficio de sí mismo y por ende del próximo. Porque siempre nos han dicho, hay que hacer para los demás primero. Pero claro, y si lo haces para ti eres un egoísta. Bueno, pues este año va justamente de todo lo contrario. Primero tienes que generar y crear para ti, para que en esa creación generes tanto que compartas en abundancia para con todos y todo. En definitiva, se trata de alinearse con el propio universo. Se trata de alinearse con la propia Madre Tierra. La Madre Tierra tiene sus ritmos y siempre genera, siempre. Entonces tenemos que, uno de los puntos también que os recomendaría es salir a la naturaleza, observar cómo la Madre Tierra es abundante y cómo se autorregula por sí misma. Y si hay un año de mala cosecha, directamente es otro año el que, o sea, si hay una mala cosecha de una cosa en un año, genera más de otra cosecha en ese mismo año. ¿Sí? O sea, siempre tiene un equilibrio y una balanza. Entonces es eso lo que tenemos que realmente darnos cuenta. Iba a decir aprender, pero yo creo que ya aprender, digamos, darnos cuenta y ser conscientes de ello, ¿sí? Para que siendo conscientes tomemos la decisión de querer aceptar esa forma de actividad, esa forma de proceder. Y es muy simple. O sea, date cuenta de cómo funciona la Madre Tierra. ¿Sí? Si tienes esa conexión con la Madre Tierra y te das cuenta de la prosperidad y de cómo se autorregula, en ese momento vas a comenzar tú mismo a autorregularte. Y una cosa muy importante para este 2024, que esto creo que lo adelanté también en tu programa, es justamente darnos cuenta que hay mucha contaminación electromagnética. Y toda la cuestión de la inteligencia artificial que se nos ha dado por un bien, está en nuestras manos mantenerlo en ese bien, ¿sí? Y no hacer mal uso de ello. Entonces, la contaminación electromagnética, pues podremos recibir, digamos, no me gusta decir la palabra ataque, ahora no me sale de otra manera, pero digamos que tenemos que estar muy atentos a no estar contaminados de una forma constante, porque la contaminación electromagnética nos puede perjudicar nuestro campo, nos perjudica nuestro campo electromagnético también, el propio, y entonces daña nuestro sistema nervioso.
y podemos sentirnos muy desorientados, se nos puede olvidar muchas cosas, en fin, todo esto. Con lo cual es muy importante el salir a la naturaleza, el autorregenerarse, el tener un momento de silencio. Si sueles meditar, fantástico, medita. Si no sueles meditar y dices, Dios mío, ¿eso qué es? No sé, bueno, no pasa nada. Pues entonces ten un ratito de silencio para contigo mismo o contigo misma. Y así vas a empezar a autorregularte. Para generar abundancia en el 2024, lo que se necesita y se precisa sí o sí es la alineación contigo mismo o contigo misma. Tomar conciencia de que eres hijo, hija de Dios, diosa, creador, creadora. Por lo tanto, todo aquello que no esté en armonía en ese concepto es un desafío para ti y un aprendizaje que por favor realízalo ya en conciencia y dándote cuenta para poderlo transmutar, transformar y realmente mantenerte en la línea directa con tu propia divinidad, con el propio Cristo interno. ¿Sí? Entonces es año justamente de tener esa armonía, de llegar a esa armonía en las finanzas, en tu medio de vida, y que la forma más fácil y rápida es justamente cuando ya sabes tu propósito de vida, cuando sabes lo que realmente quieres, cuando sabes lo que realmente te gusta, es confiar en ti, en tu propósito, determinar un buen plan y realizarlo. Porque vas a tener todas las ayudas divinas, iba a decir del cielo, pues sí, del cielo y de la tierra en conexión, para que todo tu propósito se dé. Porque simplemente es consecuencia, es causa y efecto. Entonces tenemos que darnos cuenta de cuánta causa hemos generado para aceptar el efecto. Así de simple. Y así podemos también determinar que nosotros somos los únicos autorizados como guardianes de nuestra propia vida y de nuestro proceso de creación. Que eso es otra cosa que se nos ha olvidado muchísimo, porque hemos dejado actuar las magias inversas. Y llamo magia inversa simplemente porque es un cambio, es un giro de rueda. Es un giro de rueda al revés. ¿Y esto qué significa? Se ha determinado, bueno, se ha hablado mucho de magia negra. A mí no me gusta llamarlo tal cual, porque se le potencia. Se potencia. Entonces, como no simplemente no voy a dejar de potenciarlo, así de simple. Por lo tanto, llamo magia invertida, magia inversa. Y la magia por sí misma es la maravilla, porque ha sido muy mal interpretada durante toda nuestra historia. Pero digamos que la magia es el poder creer en nosotros mismos. Tal cual. Eso tan simple que parece y que tan a reflexión os invito a que hagáis. La magia se produce cuando tienes el convencimiento pleno de aquello que deseas en amor para ti y para todos los demás. Esa es la verdadera magia, que es un sinónimo de creación. Todo aquello que no se dé para ese fin, evidentemente, es magia invertida. Todo aquello que oprime, todo aquello que reniega, todo aquello que relega al otro a un segundo plano, todo eso es magia invertida. Entonces, claro, durante mucho tiempo hemos dado poder a ese tipo de situaciones y aún así nos hemos excusado diciendo que, bueno, que será karma, que es una cuestión familiar y entonces yo no puedo, ¿qué voy a hacer? Y terminamos diciendo que sea lo que Dios quiera. Eso es una forma de decir, bueno, que sea el otro quien me lo solucione porque no sé yo cómo voy a hacer esto. O es una forma más cómoda. Pero en realidad de lo que se trata es justamente de tomar conciencia de que nadie va a hacer los deberes por ti. De que eres tú quien tiene que estar en ti
quien tiene que aceptarte a ti mismo, aceptarse a sí mismo, y quien realmente eres tú mismo, hablando con tu propia divinidad, que es ese yo del futuro que ya ha vivido y ya ha pasado por lo que tú estás pasando ahora. Y es cuando tú oras, en realidad estás orando en la comunicación de tu propia divinidad. Y es por eso que cuando buscamos respuestas, la primera cosa que deberíamos hacer es respirar muy profundo varias veces para aquietar la mente y poder entrar en el campo neutral de nuestra divinidad. Ese campo neutral nos lleva a que no va a haber el impulso de avanzar, no va a haber la necesidad de atraer, sino que nos vamos a manifestar en el conjunto neutral de la armonía, donde todo es certeza. Y para eso hemos de estar justamente en la parte de en medio. Y en la parte de en medio es en la parte central de la cámara sagrada de nuestro Anahata, que no es padre, no es madre, sino que es hijo, que es justamente la neutralidad, la fusión de ambos, tanto de la acción como del magnetismo. Y ahí es cuando tienes la completa convicción de que todo aquello que ya has accionado se magnetiza para ti. Por lo tanto, tienes la certeza de que vas a manifestar aquello que deseas. ¿Sí? Para poder llegar ahí, por favor, empiecen a saber, aceptar, querer, buscar, en fin, usen la palabra el adjetivo, el verbo que quieran, para poder saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, qué es lo que me viene bien, qué es lo que no me viene bien, qué es lo que deseo, qué es lo que no deseo, qué errores ya he repetido para no volverlos a repetir. Es decir, si lo ponemos en una cuestión muy práctica, empezar a hacer listas. Una lista en donde pongáis todo esto. Y entonces algunos me dicen, es que yo no sé qué quiero. Muy bien, pues empieza a tomar conciencia, porque ya no eres un niño que te tengan que decir qué es lo que tienes que hacer. Ya no. Nadie va a decidir por ti, realmente no. Ese tiempo se acabó. Entonces, comienza a justamente, una de las fórmulas que yo insisto mucho es en hacer justamente esas listas, esas reflexiones. Y por la propia reflexión vas a llegar a tu campo de co-creación. Entonces, si tú en tu campo de co-creación decides co-crear conscientemente, porque co-creamos siempre. Siempre, estamos co-creando constantemente. Pero claro, no tomamos conciencia de la importancia de la palabra, de la importancia del pensamiento y lo más importante, la emoción, el cómo te sientes. Porque la palabra, o sea, el pensamiento es justamente el polo negativo, la energía masculina. La palabra es el polo positivo, la energía femenina. Y la emoción es la convergencia de ambas. Por lo tanto, es lo que se llamaría el neutro o el hijo, la llama dorada. Así que tenemos que mantenernos justamente en la convergencia de todo esto, de todo ello, para poder co-crear conscientemente. Eso es lo más importante. Y así no decir que sea lo que Dios quiera, porque no funciona así. Que sea lo que Dios quiera significa que sea lo que yo quiero en mi Dios en acción consciente. Entonces, si lo haces como Dios en acción consciente que tú eres, es lo que tú quieres, porque Dios en ti lo quiere, porque tú eres Dios. Tal cual. Pero si lo decimos como un bueno, que sea Dios el que esté por ahí arriba, en el cielo, no sé, donde esté, que tenga piedad de mí y que decida por mí.
eso es totalmente infantil, eso ya, bueno, realmente nunca existió, pero ahora mismo ya no. El 2024 nos trae la posibilidad justamente de manifestar nuestras creaciones y de todo aquello, de manifestar nuestras creaciones y de todo aquello que hemos deseado, se manifieste. Es decir, toda causa tiene su efecto. Pues este es el año del efecto. Así que para aquellos que han deseado conscientemente empezarán a recoger fruto. Para todos aquellos que han deseado de forma inconsciente van a recoger también el fruto. Y la verdad es que a veces pues no les va a salir muy agradable, que digamos. ¿Por qué? Porque no han sido conscientes de todo lo que han dicho en ese acto de magnetizar, de atraer, y de todo aquello que han pensado en ese acto de accionar. ¿Sí? Así que poneros las pilas, como se dice, sed conscientes y tomar la responsabilidad, porque es un año de autorresponsabilidad, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y que los milagros existen. Exacto. Bueno, dime. Seguramente, Lilia, seguramente alguna persona que nos esté escuchando se estará preguntando, bueno, ¿y esas personas que son envidiosas y que no quieren el bien ajeno, qué pasa con ellas? ¿Qué Pues están pasa algo. formando a su alrededor? Sí. Bueno, pues con ese tipo de personas son las que están generadas a través de la luz fría, ¿sí? Es decir, son hijos, hijas también de un creador, pero en luz fría. Eso significa que adoptan una parte involutiva de autodestrucción. Entonces, cuando estás deseando el mal ajeno, el universo no entiende de bueno o malo, digámoslo así en términos sencillos. El universo aplica leyes, tal cual. Entonces, según la ley de la causa y efecto, todo aquello que han emitido, también por la ley del boomerang, van a recibirlo. Y antes podías decir, sí, van a recibirlo, pero ¿cuándo? Porque, como me decían, ¿no? Más malo que un dolor y aún sigue vivito y coleando. Y se ha llevado por delante un montón de gente. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso o hemos escuchado esto? Entonces, antes, todo esto exigía, de alguna manera, tiempo material nuestro, ¿sí? Es decir, estábamos en noche galáctica, entonces todo iba mucho más lento. Entonces el efecto llegaba de una manera más lenta. Ahora ya no, y este año es determinante justamente para todo el efecto. Va a venir en oleadas. Esto es como cuando se dice, la vida te cambió en un suspiro. ¿Cómo es posible? Pues sí, en un suspiro. Te cambió la vida entera. Y esto muchos de los que nos están escuchando y de los que nos van a escuchar, evidentemente sí van a entenderlo. Entonces, esto de que la vida te cambia en un suspiro, a partir de ya es así. Es tal cual. Porque se nos tiene que alinear en un momento dado que es ya. Tenemos que estar donde debemos estar. Y ese deber estar significa alineado con tu propio propósito de vida. Entonces, como has venido con una misión, que bueno, el tema de la misión que tanto de moda está y que tanto me preguntan en consulta, ¿verdad? Cuando me escriben, me llaman y, en fin, piden las sesiones individuales. Las misiones son muy variadas, es decir, todo el mundo quiere ser, no sé, alguien súper importante en el sentido de reconocimiento del otro. Y la verdad es que no se trata realmente de eso. La misión más importante por la cual has venido aquí es para contigo mismo, primero. Esa es la más importante, porque daros cuenta que ahora mismo el karma como tal terminó el programa, pero ahora nos queda liberarlo.
Entonces, ¿qué misión más importante puedes tener? Que no sea liberar tu propia historia, limpiarla completamente, liberarla y hacer que crezca en una historia amable para ti, ¿verdad? Entonces, lógicamente, todas esas personas que no quieren avanzar y que se quedan anquilosadas en esa parte del pasado en donde todo iba más lento y había un aprovechamiento del otro y donde había mucha oscuridad y mucha densidad y mucha cuestión invertida, pues ahora no, ahora se va a poner todo patas arriba, o sea, se va a girar, vamos a girar completamente y vamos a llevar al orden, pero ese orden nos va a costar a primera vista un desorden, ¿sí? O sea, el tema de las huelgas generales que se van a dar, mucho. De hecho, Alemania ya amaneció con la huelga general mañana. Entonces, estamos hablando de que se necesita en esa toma de conciencia la unidad del pueblo en luz, no desde el enfado, no, ese camino ya se dio y no se consiguió casi nada, o a costa de muchos. Ahora se trata de realizar un camino primero individual y después en esa individualidad de energía pues se comience a vibrar con un conjunto y en ese conjunto se dé el cambio por atracción magnética. O sea, el salir a la calle enfadados, reclamando y demás, no va a traer realmente, no va a traer grandes cambios deseables en positivo. La verdad es que no. El callarnos, por supuesto, tampoco, ¿eh? Yo bajo ningún concepto, que nadie malinterprete, yo bajo ningún concepto digo que hay que callar, y mucho menos el callar y andar. No, absolutamente negativo, no. O sea, de lo que se trata es de salir, hablar claro, pero comunicándolo desde el corazón, porque tú primero lo has vivido, porque es una realidad en tu vida. No se puede predicar si no es con el ejemplo. No puedes cambiar si no has cambiado tú primero. O sea, no puedes cambiar a nada. Ningún sistema va a cambiar si tu propio sistema no ha cambiado ya. Entonces, en este año se van a ver muchos avances científicos que nos van a ayudar a un mejor vivir. Y también se va a ver en cuestión de medicina el mayor interés por todas las terapias que sí son de luz, y también se van a ver los grandes fraudes, porque lamentablemente en esto se ha colado muchísimo de todo, ¿sí? Se van a ver los grandes fraudes. Pero bueno, por eso decía que antes de manifestar todo un orden, pues hay que sacarlo todo y se va a poner todo un poco patas arriba, pero que no cunda el pánico, porque realmente es una muy buena noticia de que realmente tenemos la posibilidad de tomar ya la mayoría de edad. O sea, la humanidad ha estado en esa adolescencia en la cual todavía nos quieren seguir manteniendo, pero ya está bien. O sea, ya es que da igual lo que quieran mantenernos si tú no lo aceptas porque te consideras ya autorresponsable, co-creador de tu propia vida. Y digo co-creador, no digo creador. No sé si os habéis dado cuenta. O sea, co-creador significa que estás creando contigo mismo en tu divinidad. Entonces no creas solo. No creas solo. No es crear a través de la mente. Porque si creas a través de la mente, te frustras. No generas abundancia. Tardas mucho. ¿Sí? Y estarías solo. Entonces tienes que co-crear. Crear ¿con quién? Contigo mismo en tu ser de luz infinito. Y así la mente simplemente es un instrumento más, igual que otro cuerpo que tengas más, porque tenemos muchos. No impera
sobre los demás, que es lo que hemos estado viviendo. Hemos estado viviendo en una vida donde impera un sistema lógico-mental. ¿Era necesario? No voy a decir que no. Bueno, sí, lo hemos usado, pero ahora ya no funciona así. Si queremos grandes resultados, tendremos que tener grandes causas. Y para tener una gran causa significa que estamos alineados con la armonía de nuestro ser para nuestro bien mayor y el de todos. Eso es una gran causa. Y así tendremos un gran efecto. Espero haber sido clara, ¿eh? Porque cuando me pongo a contaros, evidentemente hay muchos conceptos que utilizando un idioma u otro pues se puede explicar mejor. Y hay otros que directamente utilizando el lenguaje, como siempre, se queda muy corto el habla. Sería fantástico que todos ya nos pudiéramos comunicar a través de telepatía. Y así ya es como, venga, lo meto todo en un gran paquete, os lo envío y hacéis ¡plum! Y ya se acomoda todo. Bueno, lo interesante también es, Lilian, leer entre líneas y notar esa energía, ¿no? Y entonces sí que llegamos a un claro entendimiento. Sí, efectivamente, o sea, si yo siempre recomiendo, para aquel que me pregunta, es justamente, si quieres ver una entrevista mía, yo soy bastante intensa, aunque te lo ponga con una sonrisita y con unas cuantas carcajadas de por medio para desdramatizar esto, pero soy bastante intensa, entonces os aconsejaría que la pudierais ver pues 2 veces y vais a ver cómo efectivamente lees mucho más entre líneas y te estás dando cuenta que una frase tiene mucho que desgranar, ¿sí? Y bueno, quizás Así es. digo, es que hacerlo más sencillo, más simple, más fácil, honestamente, ahora mismo creo que no es el momento, o sea, no, más sencillo, creo que no es el momento. O sea, no todo el mundo va a poder resonar conmigo o va a querer resonar conmigo, está bien, o sea, no pasa nada, hay muchísimos más. Realmente el mensaje es el mismo, simplemente es cómo te lo están contando en la frecuencia en la que tú lo estás recibiendo. Es así, esto es como las personas, ¿no? que después de las sesiones conmigo o incluso antes de tener la sesión me dicen, es que he soñado contigo y me has contado justamente lo que he tenido ahora contigo en sesión, que me pasó hace 2 días. O otras personas que me dicen, es que te me has aparecido contándome y dándome una respuesta. Claro, porque es una cuestión de frecuencia. Daros cuenta que los sentidos extrasensoriales ya comienzan a abrirse para todos. No es para elegidos. No, 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 no. Elegidos somos todos. Otra cosa es que tú tomes la responsabilidad que significa eso. Que quieres vivir despierto. Si quieres seguir viviendo dormido, pues es una opción. Yo recomendarla, pues la verdad, no la recomiendo. Porque ya la habéis experimentado mucho tiempo. Entonces... Claro, que... Ahora yo creo que de lo que se trata es de decir... Hay que despertar. Sí, es de respeto tu decisión, si tú para ti es oportuna, fantástico, la mía es otra. Entonces, y una cosa muy importante que sí me gustaría deciros, muy importante, es que el universo no entiende la palabra no. No la entiende. Es como que, imaginad que estáis diciendo una frase donde hay una negativa con el no. Si quitáis el no de la frase, lo que vais a escuchar es una frase en positivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el universo. Con lo cual, para este 2024, en año de justicia, el año del dragón, para manifestar todo lo que quieras en tu vida, quita el no. Tal cual. Porque el universo no lo lee.
O sea, el universo lee exactamente lo que has puesto, suprimiendo la palabra no.